Hola, ¿cómo están? Yo les voy a presentar el informe Análisis espacial del balance energético derivado de biomasa para la provincia de Misiones, pero antes quiero agradecer a los organizadores por permitirnos la oportunidad de presentar este informe. Y antes de comenzar propiamente dicho con el informe, no quiero dejar de presentar a los integrantes del equipo de Misiones que trabajaron para que esto sea posible. Como especialistas en SIC tuvimos al licenciado Fernando Alvarenga de la Experimental Cerro Azul y a la ingeniera Fidelina Silva de la Experimental Monte Carlo. Y en el relevamiento de datos estuvo el ingeniero Ariel Marastoni de la Experimental Cerro Azul y los ingenieros Aldo Keller y Miguel Correa de la Experimental Monte Carlo. Y bueno, y quien les habla, estuve en la coordinación y redacción de este informe y del trabajo. Y estas son las personas por ahí que estuvimos directamente involucrados en el informe, pero hubo otras personas que hicieron mucho para que esto sea posible, como el director regional del Centro Regional Misiones, el ingeniero Octavio Ingaramo, quien gracias a él pudimos llegar más fácilmente a instituciones, empresas. También agradecer a quien en su momento fuera el director del Experimental Monte Carlo, el ingeniero René Dele, que también hizo mucho para que podamos llegar más fácilmente a las instituciones y a las empresas. Y no me quiero olvidar de quien por ahí llegábamos con todas las rendiciones, a la señora Lily Blay, que fue quien nos hizo los trámites administrativos para las rendiciones. Luego de presentado el equipo, ahora sí voy a pasar a presentarle los resultados que obtuvimos de este informe para la provincia de Misiones. La provincia de Misiones tiene una superficie de 29.801 kilómetros cuadrados, que políticamente está dividida en 17 departamentos y la componen 75 municipios, que según el censo del año 2010 es la novena provincia más habitada del país, con 1.101.000 habitantes, con una característica bastante particular que tiene una elevada tasa de población que habita en zonas rurales con el 26.2% y el 73% lo hace en zonas urbanas, a diferencias por ahí con lo que sucede con la media nacional. Respecto a las cuestiones ambientales, hay dos formaciones fitogeográficas bien diferenciadas, la selva paranaense más hacia el norte de la provincia y la región de los Campos hacia el sur. Tiene un relieve ondulado, cuya altura máxima la alcanza cerca de la ciudad de Bernardo de Irigoyen, que supera los 800 metros de altura. Tiene un clima subtropical sin estación seca, es decir que tenemos precipitaciones durante todo el año. Y bueno, y prácticamente no existen suelos con pendientes inferiores al 2%, mientras que tiene un sistema hídrico muy rico, donde hay dos grandes ríos colectores y una red de más de 800 arroyos que colectan hacia esos ríos. Respecto a la matriz energética en la provincia, cuando la comparamos con la matriz energética nacional, dista bastante de la misma, ya que la matriz energética nacional básicamente está compuesta por gas y petróleo, el 85% del consumo de esa energía, mientras que la provincia de Misiones tiene un 90% de consumo de energía que proviene de la red hidroeléctrica. El balance bioenergético en la provincia, hay un gran consumo por el sector forestal, hay dos papeleras principalmente que tienen un alto consumo, muchos aserraderos. No obstante, hay 5 generadoras de energías que en gran parte son utilizadas para el autoconsumo de estas industrias, pero también hay generadoras que en este momento están volcando energía a la red eléctrica. Hay un alto consumo, como decía, por los secaderos, hay una gran zona de secaderos de yerba y té, bueno, que también lo hacen con biomasa. Cuando comenzamos el trabajo en la provincia de Misiones veíamos que teníamos muchos cultivos y muchas fuentes posibles para obtener biomasa para generación de energía. Sabíamos a priori que la fuente principal iba a estar en el sector forestal. Teníamos un inventario muy próximo que nos estaba dando que el cultivo forestal estaba representado por 416.000 hectáreas. También sabíamos que el cultivo de yerba mate iba a estar con algo más de 140.000 hectáreas, más de 40.000 hectáreas de cultivo de té.
Y luego otros cultivos por ahí con menos importancia respecto a la superficie que tiene en la provincia, como la mandioca, el tabaco, la caña, los cítricos. No obstante, también nos encontrábamos con el 50% de la provincia que está representado por las formaciones nativas, es decir, por monte nativo. Además, no solo los cultivos que teníamos en pie, sino también sabíamos que el sector forestal deja muchos residuos en campo, si bien algunos por ahí disentimos con la obtención de residuos en campo por la cuestión nutricional y como el efecto que eso tiene sobre el suelo, pero sabemos que hay empresas que están utilizando esos residuos para generar energía, entonces también teníamos que cuantificar los residuos que el sector forestal dejaba en campo. Y bueno, como es de público conocimiento, quien conoce la provincia sabe que los residuos de la industria forestal también son muy grandes, la cantidad que hay de residuos, por lo que también íbamos a tener ahí otra gran fuente con posibilidades de generación de energía y también muchas otras industrias como la del té, la de yerba, el tabaco, que iban a aportar pero en menor medida. Como les decía, sabíamos que el sector forestal iba a ser el de mayor oferta de biomasa con posibilidades de generación de energía. Entonces acudimos al mapa generado por el CIFIP, que es el Sistema de Información Foresto Industrial Provincial. Pero ahí ya nos surgía uno de los primeros inconvenientes, que sabemos que los regímenes silviculturales en la provincia son diferentes a aquellos que hacen plantaciones convencionales para obtención de madera de calidad respecto a aquellos que hacen plantaciones para obtención de biomasa para las papeleras. Entonces teníamos que dividir esas superficies. Como el sistema Winston trabaja con mapas de base, entonces teníamos que dividir ambas superficies. Aquí un gran trabajo de la gente que procesó los datos, de Fernando y de Fidelina. Ellos separaron estas ambas superficies y obtuvimos los dos mapas, uno con plantaciones convencionales y otro con plantaciones de alta densidad que le llamamos nosotros. A partir de allí, en las plantaciones convencionales, el CIFIP divide en 4 grupos de especies, podríamos decir, o géneros en este caso, que uno es el grupo de Pinus, otro es Eucalyptus, Araucarias, y en un grupo otros que agrupa el resto de las especies, que allí entra la Grevillea, la Tona y demás. Para cada uno de estos grupos se estableció un régimen de manejo en el cual principalmente definimos el turno, en qué edad se realizan las podas, qué edad se realizan los raleos y el turno nos era muy importante porque eso es lo que nos iba a ofrecer los residuos que quedan luego de la cosecha. Aquí en esta tabla podemos ver los parámetros establecidos para cada uno de esos grupos que mencionáramos para las plantaciones convencionales y podemos ver, por ejemplo, que el turno dista mucho entre lo que es el eucalipto y lo que es la araucaria. Y bueno, y así también no solo el periodo del turno, sino que la biomasa que aportan cada uno de estos grupos de especies tanto sean las podas, en los raleos o lo que dejan de residuos en la cosecha final. Si vemos, por ejemplo, el pino que aporta 84 toneladas respecto del eucaliptus que aporta casi 30. Es decir, totalmente disímile la cantidad de residuos que dejan. Entonces, bien hicimos en seguir que estos grupos sigan diferenciados tal cual lo había hecho el CIFIP y también lo dejamos diferenciado para nuestro caso, para el informe del Winston. De la misma manera, inicialmente les había dicho que habíamos dividido en dos mapas, uno de plantaciones convencionales y otro de alta densidad. Aquí están los parámetros definidos también para las plantaciones de alta densidad. Ahora bien, nosotros generamos los dos mapas, uno para plantaciones convencionales, otro para alta densidad. Establecimos todo el régimen de manejo, pero necesitábamos establecer un coeficiente que pudiéramos aplicarle a cada uno de los lotes en función de su edad. Entonces, ese coeficiente salió a partir de la biomasa que nosotros teníamos en las podas, en los raleos, lo que dejaba a final del turno, y le aplicamos a cada uno de los lotes este coeficiente. Este coeficiente fue calculado en base a información científica que teníamos, y quiero hacer la aclaración que estos coeficientes están calculados
como biomasa seca. Cada uno de estos coeficientes luego se aplicó en el mapa en función de la edad de la plantación y así se obtenía la posibilidad que tenía ese lote de brindar biomasa con posibilidades de generación de energía. Luego de aplicar los coeficientes a cada uno de esos lotes de los mapas que veíamos anteriormente, pudimos obtener la oferta directa total que nos estaban brindando las plantaciones forestales y podemos ver ahí que hay más de 3 millones de toneladas por año de biomasa con posibilidades de generación de energía. Aquí estamos viendo un mapa que es de doble entrada que nos da diferentes informaciones. Por un lado vemos que es un mapa político con los 17 departamentos y que esos departamentos están coloreados con tonalidades de verde, donde el verde más oscuro es aquel que aporta más biomasa y el verde más clarito es aquel que aporta menos biomasa. Como podemos ver, en el norte hay mayor producción de biomasa respecto de lo que es del sur. Eso por un lado. Por otro, vemos unos grafiquitos circulares en cada uno de los departamentos y que esos grafiquitos circulares nos están indicando qué especie o qué parte de la especie, porque también yo por cuestiones de tiempo no hice la diferenciación, pero si es la copa o qué parte del árbol es la que nos está brindando esa biomasa, entonces esos grafiquitos circulares es lo que nos está brindando esa información. Ahí tienen las referencias del mapa. Como les decía anteriormente, hay un predominio de acumulación de biomasa en el norte provincial. Y si vemos al sur provincial, un dato para destacar, por ejemplo, es que lo que predomina dentro del menor predominio, digamos, respecto a los demás departamentos, pero son las plantaciones convencionales las que se hacen al sur de la provincia, mientras que al norte por ahí predomina lo que son las plantaciones de alta densidad. Dejamos el cultivo forestal, pasamos a la yerba mate como otro de los cultivos que tenía una amplia superficie, que les había dicho que tenía más de 140.000 hectáreas, y si vemos el mapa está mayormente coloreado de lo que es del centro provincial hacia abajo y un resto allá bien al norte en la localidad de Andresito. Y simplemente con esto les quiero explicar cómo hicimos para obtener el coeficiente técnico y luego fue muy similar aplicado a los demás cultivos y por eso me detengo un poquito más en la yerba mate para explicarlo. Esto se obtuvo en función de a partir de muchas consultas técnicas a referentes del sector y lo que necesitábamos era saber qué cantidad de residuos quedan en campo respecto a la producción de hoja verde, que nosotros la producción de hoja verde teníamos a través de los datos estadísticos del INIM, que es el Instituto Nacional de la Yerba Mate, y el dato que pudimos obtener es que queda un 25% respecto a la cantidad de producción de hoja verde. Entonces nosotros teníamos la cantidad de hoja verde producida y a partir de ahí que pudimos sacar el coeficiente de la cantidad de residuos que quedan, que en este caso fue 1.27 toneladas por hectárea, y este coeficiente es el que fue aplicado a cada uno de los lotes y así se obtuvo la biomasa total por departamento y en la provincia. De esta misma manera obtuvimos para el té, para la mandioca, para el resto de los cultivos que les mencioné al principio, obtuvimos los coeficientes técnicos. Luego de aplicar cada uno de los coeficientes técnicos a cada uno de los cultivos, pudimos obtener la oferta total de biomasa, o sea, es decir, oferta directa. Y y aquí vemos un mapa similar al que veíamos previamente, donde tenemos coloreados los municipios, los departamentos, con el verde más intenso, aquellos departamentos donde hay mayor producción de biomasa, y verde más clarito, aquellos que hay menor producción de biomasa. Tal cual lo que veíamos para el cultivo forestal, podemos ver aquí que el sur provincial es la región donde menos producción de biomasa hay respecto del norte. También de la misma manera los grafiquitos circulares, que son los que nos están indicando cuál es el cultivo que está aportando mayor cantidad de biomasa. Y un dato para destacar, que el norte provincial, básicamente noroeste podríamos decir, aquello que linda con Paraguay, es donde hay mayor cantidad de cultivo forestal, por eso es el predominio de cultivo forestal. Y si vemos el centro sur de la provincia, podemos ver que esos grafiquitos circulares mayoritariamente están de color celeste, que es el aporte que está haciendo el cultivo de té y el cultivo de yerba mate, porque predomina ese cultivo en esa región.
Ahora bien, cuando vamos a la oferta total directa, como les decía previamente y lo que presuponíamos al inicio del trabajo, que el cultivo forestal iba a ser el que mayor cantidad de biomasa con posibilidades de generación de energía iba a estar ofertando, podemos ver que el cultivo forestal aporta el 65% de esa biomasa, mientras que la totalidad de los demás cultivos aporta solo el 35% de la biomasa, en cuyo total está algo menos de 5 millones de toneladas por año. Dado que habíamos dicho que el sector forestal iba a ser el mayor aportante de biomasa con posibilidades de generación de energía, dedicamos un buen tiempo al cálculo de los coeficientes de los residuos que quedan en la industria forestal, y aquí les traigo el ejemplo para el caso del pinus. Por ejemplo, nosotros habíamos dicho que habíamos establecido el régimen de manejo, entonces sabíamos cuándo se hacían los raleos. A través del simulador forestal también sabíamos o pudimos calcular la cantidad de madera de esos raleos que va destinada a la industria del aserrado y la cantidad de madera que va a pasta celulósica. Entonces en el segundo raleo teníamos algo más de 72 toneladas y en el tercer raleo más de 96 toneladas. Ahora bien, esa cantidad de madera que viene en esos raleos solo va a generar residuos en la industria forestal aquella que va destinada a la industria del aserrado, es decir, el 75% como habíamos dicho previamente. Entonces esa cantidad de madera que ingresa en el raleo hay que aplicarle ese coeficiente de 0,75 para obtener la cantidad de madera efectiva que fue a la industria del aserrado. A su vez, como eso hay que aplicarle la densidad de la madera, entonces se multiplicó por 0,42, y a su vez de toda la madera que va al aserradero, el coeficiente de aserrado es de 0,50. Entonces toda esa madera que ingresa en los raleos fue multiplicada por esos coeficientes y se pudo obtener la cantidad de madera que quedaba disponible con posibilidades de generación de energía. Y ahí tenemos los valores: 11,43 para el segundo raleo y 15,22 para la madera proveniente del tercer raleo. De la misma manera que se efectuó para cada uno de los raleos, se hizo para la madera que provenía de cosecha, es decir, fin de turno, y se obtuvo que quedan 92 toneladas disponibles con posibilidades de generación de energía. Eso se hizo el mismo cálculo para Eucalyptus, Araucaria y para el grupo de otras especies, y así se obtuvieron los coeficientes de la cantidad de madera con posibilidades de generación de energía como oferta indirecta. Ahora bien, nosotros sabemos la cantidad de madera que viene del monte, pero no sabemos esa madera a qué aserraderos va. Entonces, como no sabemos a qué aserraderos va, nosotros necesitábamos tener un coeficiente y ese coeficiente aplicárselo a cada uno de los lotes. De la misma manera que habíamos hecho para la oferta directa, a partir de los datos precedentes, obtuvimos un coeficiente para cada una de las edades de las plantaciones, y esos coeficientes fueron aplicados a cada uno de los lotes donde estaba cada una de esas especies que acabamos de mencionar. De la misma manera se calcularon los coeficientes de la cantidad de residuos biomásicos que quedan en las demás industrias, por ejemplo en la yerba, en el té y demás cultivos que se hizo el cálculo para la oferta indirecta, y así por sumatoria se obtuvo la cantidad de biomasa como oferta indirecta que tenemos a nivel provincial y en cada uno de los departamentos. De la misma manera que veíamos antes, aquí tenemos el mapa de doble entrada, donde los colores verde más oscuros es donde mayor oferta de biomasa hay, y los colores más claros donde menor oferta de biomasa hay. A su vez, los gráficos circulares que nos están indicando cuál es la industria que nos está dejando más residuos, y como era lógico pensar, al igual que en la oferta directa, todos aquellos departamentos que lindan con el río Paraná, es decir, que limitan con Paraguay, las plantaciones de pino, básicamente, que es la mayor superficie, son los que más están aportando, y podemos ver en el centro sur de la provincia que hay otros cultivos como el té, por ejemplo, que aportan mayor cantidad de biomasa. Y así llegamos al cálculo de 1.721.000 toneladas por año que tenemos de biomasa como oferta indirecta. Cuando comenzábamos la presentación yo les decía que más de la mitad de la provincia, es decir, algo más de 1.600.000 hectáreas, están cubiertas por formaciones nativas. Entonces, estas formaciones nativas también hay que hacer un cálculo, la posibilidad de obtención de biomasa
para generación de energía. Entonces aquí tuvimos que hacer varios cálculos porque no es que nosotros podemos cortar todo el monte nativo y lo mandamos todo a generación de energía. Entonces no podemos calcular toda la biomasa que hay en el monte nativo. Además hay muchas restricciones legales que tuvimos que tener en cuenta y a partir de ello pudimos hacer los cálculos. Muy rápidamente, pero les quiero explicar cómo hicimos los cálculos de acuerdo al ordenamiento territorial de la provincia, que divide en zona roja, amarilla y verde. La zona roja que no se toca, entonces nos quedaba con posibilidades de generación, o sea, posibilidades de obtención de biomasa para generar energía, las zonas amarillas y las zonas verdes. A su vez, las zonas amarillas, de acuerdo a los agrupamientos que teníamos, de acuerdo al tipo de formación, hicimos dos grupos nuevamente aquí dentro de las zonas amarillas, que es algo menos de 1 millón de hectáreas que están en zona amarilla. Se puede realizar aprovechamiento, pero con autorizaciones, con muchas restricciones legales. Es decir, lo que estamos viendo en el mapa, las rojas dijimos que no se tocan. Luego tenemos esa gran zona amarilla, que es este casi millón de hectáreas. Hicimos los dos agrupamientos. ¿Y cómo hicimos para determinar los coeficientes? Bueno, primero teníamos que saber cuánto estaba creciendo el monte nativo, que según la bibliografía es 2,85 metros cúbicos. Luego a ese volumen le aplicamos la densidad promedio de la madera, que es 0,61. Entonces ese crecimiento es de 1,74 toneladas de madera de calidad aserrable. ¿Sí? Ese es un primer cálculo que hicimos. Luego podemos decir que la existencia total de madera en el bosque nativo, según estimaciones y bibliografías, de 174 metros cúbicos. Es decir, si en las intervenciones anuales se debería extraer 285, que es lo que habíamos dicho que estaba creciendo el monte nativo. Entonces ese 285 respecto a la existencia total es el 1,6%. ¿Qué me significa ese 1,6%? Que cuando yo lo llevo ese 1,6% a la biomasa de copa, que es lo que posiblemente puedo obtener del monte nativo de biomasa con posibilidades de generación de energía, porque luego toda la madera que yo saque, la madera se va a la industria y luego va a venir el cálculo como oferta indirecta de biomasa, que es lo que luego vamos a estimar como oferta indirecta. Entonces, como oferta directa de las formaciones nativas, ese 1,6% de los 143 toneladas que teníamos en la biomasa de copa, los residuos aportados van a ser de 2,29 toneladas por hectárea. Ahora bien, yo no le puedo aplicar a todo el monte nativo y a la cantidad de hectáreas ese 2,29 porque hay una restricción, es decir, sobre lo que se podría aprovechar del monte nativo, solo el 30% de la biomasa de copa puede ser extraída de ese monte nativo. Entonces, de ese valor que teníamos de 2,29, si aplicamos que solo puedo extraer por una restricción legal el 30%, ese coeficiente va a ser de 0,69 toneladas por hectárea. Entonces, este 0,69 se lo aplicamos para zonas amarillas y de esos dos agrupamientos que veíamos previamente, es el grupo 1, que es este 0,69. Como el otro grupo, pues de acuerdo a la formación que tiene ese monte nativo, hay menor posibilidad de extracción, esto fue un cálculo que se consultó con referentes y dijimos, bueno, entonces puede ser que el 10%, sí, nos dijeron que sí, entonces se aplicó el 10%, entonces el coeficiente para esa zona es de 0,069, mientras que para ese primer agrupamiento era de 0,69 toneladas por hectárea. Esto se hizo para la zona amarilla y luego para las zonas verdes se hizo un cálculo similar y se obtuvieron los coeficientes y luego en el mapa se aplicaron cada uno de estos coeficientes. Hasta aquí habíamos hablado de la oferta de biomasa que tenemos en la provincia. Ahora necesitábamos también calcular la demanda que teníamos de biomasa. Como les dije al principio, entre los principales consumidores de biomasa tenemos las papeleras, hay 2 papeleras en la provincia, también las generadoras de energía, que hay 5 generadoras de energía, muchos secaderos de madera, hay más de 600 industrias, no todos tienen secadero, pero sí la industria forestal es muy grande en la provincia, por lo que los secaderos de madera también consumen mucha biomasa. Como vimos en los mapas, en los resultados de yerba y té, hay muchos secaderos de yerba y té, sobre todo en el centro sur de la provincia, que son grandes consumidores de biomasa. Calderas industriales que tienen los hoteles, los hospitales, los establecimientos educativos,
que también consumen mucho, y varias otras de las industrias, la mandioquera, tabacalera, las jugueras, frigoríficos, domicilios, las escuelas para cocinar los alimentos para los estudiantes, algunos frigoríficos que también consumen biomasa. Entonces todo ello nosotros tuvimos que llegar a través de la consulta directa y nos decían, en su gran mayoría fue por estimación de cuánto es el consumo de biomasa. Así como en oferta les hice la aclaración de que todo trabajamos con biomasa seca, en la demanda es todo con biomasa húmeda. A partir de todas las consultas que hicimos pudimos obtener el mapa de demanda. Al igual que cuando veíamos oferta de biomasa, tenemos un mapa de doble entrada, en este caso con distintos colores, donde el rojo más intenso son los departamentos, están coloreados los departamentos que tienen mayor consumo de biomasa, y los departamentos que tienen colores más claros son aquellos que tienen menor consumo de biomasa. Y de la misma manera los gráficos circulares nos están mostrando cuál es la industria que tiene mayor consumo de biomasa. Por ejemplo, al norte provincial podemos ver que el departamento que limita con Paraguay, que es el departamento de Iguazú, está con rojo más intenso, y a su vez el gráfico circular me está mostrando que las papeleras tienen un alto consumo en esa zona. De esta manera pudimos obtener la demanda de cada una de las industrias, y fíjense que las papeleras son las que tienen mayor consumo de biomasa, luego le siguen las generadoras de energía, y así podríamos estar viendo cada uno de los rubros que por ahí no fueron mencionados, pero se los menciona ahora: los secaderos de yerba, de té, como les decía hoy, hay otras calderas que también consumen, mandioqueras, tabacaleras, la industria cañera también, que hasta aquí no había sido muy mencionada, carboneras, frigoríficos, el consumo residencial, que es muy alto en la provincia de Misiones, como también les decía. Hay un gran consumo en las escuelas para cocinar alimentos para los estudiantes, y de esta manera que si nosotros sumamos todos esos valores podemos llegar a la demanda total que tiene la provincia, que son casi 5.700.000 toneladas por año de demanda de biomasa. Otro de los módulos sobre los cuales tuvimos que trabajar fue sobre la accesibilidad y las restricciones, que esto es, en definitiva, es un coeficiente que se aplica a la oferta directa de biomasa y tiene que ver con el estado de la red vial. Entonces, aquellos caminos que son pavimentados, el coeficiente se aplica a 1, es decir, que queda la misma cantidad de biomasa. Aquellos lugares donde el camino es consolidado se le aplica 0,72, y para camino de tierra 0,46. Entonces, en toda esa oferta directa de biomasa que nosotros teníamos, se le aplica cada uno de estos coeficientes en el mapa y se obtiene un nuevo valor de biomasa de oferta directa. Entonces, si nosotros vamos al balance de biomasa, ya llegando al final, podemos ver que aquí tenemos cada uno de los departamentos provinciales. Luego tenemos la oferta directa de cultivos y bosque nativo, pero como les decía, la columna siguiente viene el total accesible, que tiene que ver con ese coeficiente de restricciones que veíamos anteriormente. Luego la oferta indirecta, luego la demanda, y finalmente el balance que tenemos por cada uno de los departamentos. Entonces, aquí nosotros tenemos que la oferta directa total accesible es de 4.558.000 toneladas, mientras que la oferta indirecta es de 5.077.000 toneladas. Si sumamos eso, es algo más de 9.500.000 toneladas, mientras que la demanda es de 5 millones, casi 700.000 toneladas. Es decir, que el balance global que nosotros tenemos en la provincia de Misiones es un balance positivo de biomasa. Es decir, si nosotros ahora vemos el mapa provincial, cómo queda ese balance, podemos ver, de la misma manera que veíamos los mapas coloreados hoy por departamento, nosotros deberíamos hacer el análisis departamento a departamento. Es decir, tenemos un balance positivo, pero a nivel provincial. Hay departamentos, sobre todo donde están instaladas las papeleras, las generadoras de energía, podemos ver ahí los departamentos que tienen colores menos intensos, son aquellos que tienen déficit de biomasa, o sin llegar a llamarle déficit de biomasa, son aquellos departamentos que tienen un altísimo consumo de biomasa
y podrían tener déficit. En resumen, la provincia de Misiones tiene una gran oferta de biomasa, mucha biomasa con posibilidades de ser transformada en energía, pero también tiene grandes consumidores de biomasa, como acabamos de ver en este mapa. Finalmente, y como conclusión del trabajo, nos queda que la provincia de Misiones tiene departamentos con alta producción de biomasa, pero también tiene grandes consumidores de biomasa, por lo que cualquier emprendimiento que se quiera realizar respecto a la biomasa disponible hay que consultar muy bien, porque si bien hay departamentos que tienen balance positivo, quizás la posibilidad, la oferta de biomasa no es tan elevada. Por eso, cualquier emprendimiento que se quiera hacer, se recomienda hacer un estudio previo de acuerdo a las posibilidades reales que hay de biomasa en cada uno de los departamentos. Ahora sí, llegamos al final, pero no nos queremos despedir sin agradecer. Hubo mucha gente involucrada en esto de realizar este informe, mucha gente que brindó datos, empresas, organismos públicos, tanto del ámbito nacional, provincial, también municipal. En el informe, por ejemplo, no les presenté los datos de poda, pero hubo varios municipios que aportaron datos para que podamos establecer los coeficientes de poda. Instituciones del ámbito nacional como el INTA, el INDEC, el INTI, SENASA, la Facultad, la UNAM, el INIM. Bueno, no los voy a nombrar a todos. También muchos organismos del ámbito provincial, cooperativas que aportaron mucho, muchas empresas que desinteresadamente nos brindaron los datos bueno, que ellos tienen y que bueno, que nos fue de mucha utilidad. Compañeros de trabajo, muchos técnicos que permanentemente les estábamos consultando porque necesitábamos determinar los coeficientes y bueno, y ellos nos daban una mano, ya sea en cítrico, en mandioca, en caña, en lo que sea, nos dieron una gran mano nuestros compañeros de trabajo. No me puedo olvidar al equipo de consultores FAO, a Guille Parodi, a Celina Escartín y a Francisco Danaday, que bueno, cualquier duda que teníamos enseguida estaban intentando resolverla, así que bueno, un gran agradecimiento para todos ellos y espero no olvidarme de nadie, si bien no los nombré, pero espero no olvidarme de todas las personas que colaboraron con el informe. Simplemente, en nombre de todo el equipo de Misiones, decirle que muchas gracias y bueno, está el informe colgado, así que lo pueden leer y quedamos a disposición para las consultas que crean conveniente. Nos vemos.